A las 11:30 estaba prevista esa firma y estamos pendientes de recibir esa imagen en directo. De momento, una valoración de que lo que habéis visto, ¿no?, lo que se ha producido desde la tarde de ayer, que Pedro Sánchez dijera sí, todas las declaraciones que han venido después. Yo empezaría por la mañana, si me permites. Es decir, por donde usted quiera. A primera hora Siempre de la mañana. Aquí lo último es lo primero. A primera hora de la mañana, en la radio, Onda Cero, el señor Rivera dice que no hay pacto y se daba 48 horas para que pudiera haber un pacto. 2 horas y media después comparecía para exponer 5, lo hemos dado en directo aquí, para exponer 5 condiciones para que hubiera pacto. 5 horas después, el señor Sánchez comparecía para decir que si esas eran las condiciones, aceptaba. Esta mañana, el señor Rajoy dijo que si esos eran los problemas de España, apañados íbamos, porque no contemplaban ni el paro, ni la recuperación económica, ni los problemas reales de la gente, que los demás problemas que habían planteado para ese acuerdo no eran lo que preocupaban a la sociedad. Y yo debo decir que estoy bastante de acuerdo con el señor Rajoy en ese planteamiento, con lo cual espero que esos 5 puntos hayan sido una parte del teatrillo, pero que detrás haya muchos más acuerdos que serán los que nos den a conocer esta mañana. Yo creo, Fernando, que, bueno, más allá de efectivamente la cronología de horas, que está bien pensado plantearla, porque así te haces una idea de lo que está pasando. Han montado la escenografía. Esto es un brindis al sol lleno de contenido de estrategia política, lleno. Es decir, sabemos que nos suman. Sabemos que si se unen Soy Ciudadanos, nos suman. Sabemos que los puntos que han acordado, sobre todo los relativos a los cambios constitucionales, requieren que el PP quiera, porque efectivamente un cambio constitucional, exprés o no exprés, se tiene que hacer por una mayoría bastante cualificada. ¿Pero para qué sirve? 2 cosas. Para que hay 2 líderes en este momento, que son los 2 que están a punto de firmar un acuerdo, que han dado la cara, han dado un paso adelante, lo vamos a intentar. ¿Cómo quedan? Yo creo que el Pedro Sánchez de hoy está más fuerte en su liderazgo que el de ayer, de cara a su parroquia. Yo creo que ha sumado. Y Albert Rivera intenta quedar como la persona que dialoga, que ha podido dialogar con el PSOE, con Podemos, con el PP. A efectos prácticos, claro, que ayer tuvimos la prueba palpable de que las elecciones no las descarta nadie, tanto que se equivocaron de fecha por un día y habían previsto que fueran un lunes. Por lo tanto, pero de cara a una estrategia política, las cartas se han repartido bien y medidas. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que han hecho, aparte de estos 5 puntos, hay un pacto detrás más amplio. Yo creo que no es teatrillo. Por lo menos se han puesto de acuerdo. Otros no lo han hecho. Cierto. Y sobre todo hay que ver la reacción de Podemos, que ha salido diciendo aquí ya se ha acabado esto. Si estos señores del PSOE votan con Ciudadanos, pactan con Ciudadanos, nosotros no tenemos nada que ver. Hombre, me parece un estilo poco dialogante y sobre todo, si queremos formar gobierno, si todos queremos sacar a España de esta situación en la que según ellos está y tal, me parece que están un poco perdidos. Se ha hablado de teatrillo, no es el único lugar en el que se está hablando de teatrillo, porque además de que no suman votos para hacer una investidura a Pedro Sánchez, también se está hablando de que habría una reforma exprés de la Constitución, que no sería la primera vez que se hace una reforma exprés de la Constitución, ya ha habido precedentes, pero vamos a ir a ese artículo, Jota, ¿qué es lo que dice el 167? Las claves nos las da la propia Constitución. En el título 10º tiene 2 artículos fundamentales, el 167 y el 168. El 168 sería más si se quiere cambiar la Constitución, digamos, de forma más completa, si se cambian los derechos fundamentales. En este caso, con las peticiones que hacen cada uno de los partidos, no habría que cambiar todo, por lo tanto, con el 167 sería suficiente, pero ojo, vamos a analizarlo porque tiene su aquel. El artículo 1 el punto 1 del artículo 167 dice que los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Es decir, serían unos 210 en el Congreso y unos 120 y tantos en el Senado. En este caso, ¿qué pasa? Que como tiene que ser obligatorio en las 2 cámaras, necesitarían la mayoría del Partido Popular, al menos en el Senado, también en el Congreso, pero desde luego en el Senado. Luego este punto no sería factible. Dice, de no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, subrayamos esto de nuevo. ¿Por qué? Porque de nuevo tenemos que sacar el logo del Partido Popular, necesitarían también mayoría absoluta. Pero vámonos al tercer punto, es importante. Dice, aprobada la reforma por las Cortes
Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten dentro de los 15 días siguientes a su aprobación una décima parte, voy a coger el subrayador, una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. En este caso, ¿qué pasa? Que serían 35 los diputados que se necesitarían, por ejemplo, en el Congreso para poder convocar un referéndum. En este caso ya sí entran más partidos. Por supuesto, el Partido Popular, que tiene 122, también Podemos, que tiene 69, Ciudadanos con 40 y el Partido Socialista también podría hacer esa reforma en caso de referéndum, que sería ese último escollo. O sea que en principio está complicado, a no ser que se llegue a un referéndum, que veis que sería complicado llegar, ¿eh? Volvemos a lo de siempre. Sin el Partido Popular. Tiene que pasar todo por el Senado, y en el Senado la mayoría del PP va a aplicar el rodillo si le interesa, o si no, lo va a frenar, con lo cual cualquier reforma que quieran hacer, un posible pacto de gobierno entre PSOE, Ciudadanos y eventualmente Podemos, me parece que está abocado al fracaso si no se llega a un consenso de esas cuatro fuerzas políticas, las mayoritarias en las cámaras. Lo cual significa condenar a este país a que no haya nunca una reforma constitucional. Pero porque no se sientan y hablan, Fernando, porque estoy completamente de acuerdo que estoy, convencido de que estas cuatro formaciones a unos mínimos van a llegar, y a partir de ahí vamos a empezar a hablar. Pero no, hombre, pero dos no hablan si uno no quiere. Y Podemos ha puesto unas líneas rojas lo suficientemente altas para que los demás... ¿Qué le ha pasado al PSOE con Podemos? Pues le ha pasado que le ha puesto unas condiciones imposibles de aceptar, no para la dirigencia, para la militancia. ¿Qué os parece la propuesta de la eliminación de las diputaciones? Fundamental. A mí mal. Fundamental. Pues a mí bien. A mí me parece mal, porque yo soy de un pueblo... Vale, me acaban de decir que ya está preparado la entrevista que teníamos con Rafa Mayoral. Estábamos esperando para que estuviera ya preparado. Rafa Mayoral, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo Bueno, estáis? pues ya saben que es el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos. Rafa, muchísimas gracias por atendernos. Pues, Gracias, ¿qué le parece vosotros. el acuerdo que están a punto de firmar ya oficialmente entre el Partido Socialista y Ciudadanos? Pues que en primer lugar nos gustaría poder leerlo. Eso yo creo que siempre esas cautelas están ahí, ¿no? Lo que pasa es que hay que verlo con preocupación. Preocupación en primer lugar porque no suma, es decir, que no hay una suma que pueda articular una investidura ni ningún tipo de gobierno estable, a salvo de lo que quiera decir el Partido Popular al respecto, y al mismo tiempo con preocupación en la medida en la que, bueno, es público y notorio cuáles son los planteamientos económicos y sociales de Ciudadanos, que no compartimos en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos verlo, pero no podemos dejar de mirarlo con preocupación, porque finalmente hemos visto que frente a los ofrecimientos de un gobierno del cambio, un gobierno de progreso, finalmente Pedro Sánchez, cuando se hizo ese ofrecimiento, salió corriendo a negociar con Ciudadanos, y parece que esa carrera ha llegado a su término, pero queremos leer, y a partir de ahí haremos las valoraciones pertinentes, ¿no? Pero no parece que eso vaya a facilitar ningún gobierno, eso seguro. Señor Mayoral, ¿serían capaces, una vez de que lean esas propuestas y las estudien, de que Podemos en algún punto llegue a estar de acuerdo con la propuesta de Ciudadanos y que les ha llegado a unir al PSOE con el partido de Albert Rivera? ¿Podemos llegar a algún punto de acuerdo con ellos? Es bastante improbable y es bastante difícil. Y es bastante difícil porque ya digo que nosotros estamos manteniendo líneas bastante diferentes, ¿no? Nosotros creemos que hay que proteger en estos momentos a los trabajadores y a las trabajadoras con una nueva regulación laboral que proteja precisamente frente a las dos últimas reformas laborales, no una sola. Y parece que Ciudadanos lo que ha planteado desde el principio es un modelo de relaciones laborales donde haya una mayor desprotección y donde se rebaje la indemnización durante los 10 primeros años. Hay un planteamiento claro por parte de Ciudadanos, es que aquel que pierda su vivienda en un procedimiento de ejecución hipotecaria se quede con deuda. Nosotros estamos en contra de eso. Bueno, tenemos modelos distintos. Ellos dicen que hay que seguir con políticas restrictivas de la inversión pública, y nosotros pensamos que hay que hacer justamente lo contrario, que hay que reactivar la economía con políticas públicas que vayan destinadas además a rescatar a los ciudadanos. Ellos han sido siempre una formación política muy alineada con las élites y con los grupos económicos poderosos. Nosotros nos hemos alineado claramente desde el principio con la mayoría social, con lo cual es bastante difícil que eso pueda conjugarse, la verdad. ¿Sí coinciden con la supresión de los aforamientos y la despolitización de la justicia?
La despolitización de la justicia se puede plantear desde muchos puntos de vista. Ciertamente Ciudadanos hablaba de despolitización de la justicia en la campaña electoral y al final su despolitización de la justicia consistía en reducir el Consejo General del Poder Judicial al presidente del Supremo con 2 mariachis. Nosotros no creemos que eso sea la despolitización de la justicia, creemos en otras cosas y creemos en la participación ciudadana como un eje central para poder articularlo. A ver, entonces, a ver, más que todo para que nos llegue el mensaje de los ciudadanos. Es decir, si ha cambiado Patxi López la fecha de investidura, porque según dicen le han salido más las cuentas para las presuntas elecciones del 26 de junio, y se nos está dando el mensaje de que dicen que están haciendo teatrillo, y parece que va a haber nuevas elecciones, si no va a haber gobierno con PSOE y Ciudadanos y a ustedes tampoco les sale en gobierno, ¿qué está pasando en el Congreso? Bueno, pues de momento estamos hablando, ¿no? Nosotros hemos mostrado desde el principio nuestra disposición al diálogo, les dijimos que ese camino no conducía a ninguna parte y bueno, pues lo están recorriendo, allá cada cual, y que asuma su responsabilidad cada cual sobre lo que está haciendo, ¿no? Nosotros lo hemos tendido la mano desde el primer momento porque creemos que es necesario articular políticas públicas de rescate ciudadano desde el minuto 1. Y lo hemos dicho además, no solamente en mesas de negociación, sino a través del registro del Congreso con la presentación de la Ley 25 de emergencia social. Es decir, que nosotros sí que tenemos claro cuáles son las prioridades en este momento que debería tener un gobierno. Mientras tanto, los demás han estado haciendo otras cosas, ¿no? Nosotros hemos estado en esas. Pero no pueden hacer gobierno. Señor Mayoral. Bueno, vamos a verlo. No. Le pregunta Fernando Onega. Señor Mayoral, hay mucha gente que piensa que ustedes tienen la oportunidad histórica de que haya un gobierno distinto del Partido Popular. Si ustedes no apoyan la coalición, aunque sea con la abstención del Partido Socialista y Ciudadanos, están facilitando que el Partido Popular siga en el gobierno. Bueno, es una manera de verlo. Nosotros lo que creemos es que es posible hacer un gobierno con otros mimbres que tengan unas lógicas políticas bien distintas, ¿no? Y lo hemos planteado desde el principio. Nosotros no queremos volver ni a 2011 ni a 2010 y creemos que eso es importante y ha sido importante para el conjunto de la ciudadanía y por eso se ha producido este cambio en la geografía política del país, porque ya no es posible los cheques en blanco y ya no es posible seguir con esas políticas que nos han llevado al fracaso, que son las políticas austericidas. Entonces, a partir de ahí es de lo que tenemos que hablar. Yo creo que más allá de los adjetivos calificativos. Nosotros hemos puesto líneas claras de confrontación con el Partido Popular, lo hemos dicho, es un partido en descomposición, es un partido con una incapacidad clara para poder presentar una propuesta a este país, pero al mismo tiempo creemos que la alternativa a esa situación tiene que ser una alternativa que ponga los intereses de la gente, los intereses de la mayoría social en el centro. Lo que no tiene sentido es que se construyan puentes, por muy naranjas que sean, que se lancen salvavidas de las élites para poder intentar perpetuar la situación de privilegio de algunos sectores poderosos de nuestro país. Le pregunta Esther Esteban. Sí, señor Mayoral, dos cuestiones muy breves. Una, las líneas rojas que tiene el Partido Socialista con ustedes son el tema del referéndum, el gasto público y el tema del gobierno que ustedes le han dado hecho, o sea, con Pablo Iglesias de vicepresidente. De estas tres líneas rojas, ¿cuáles ustedes estarían dispuestos a aceptar variar su posición? Y luego, en caso de que tengamos nuevas elecciones, porque no haya acuerdo, ¿ustedes están convencidos, como está convencido Monedero, por ejemplo, de que van a dar el sorpaso al Partido Socialista? Bueno, lo primero, con la primera pregunta, ¿no? Nosotros con el PSOE lo que hemos estado hablando hasta ahora ha sido de cuestiones económicas, que es lo que hemos podido abordar en los diálogos, y tenemos distancias, tenemos importantes distancias. Primero porque no tienen claro, ¿no? Porque lo que no se puede pensar es que se pueden hacer políticas sociales si al mismo tiempo no tienes los ingresos suficientes. Entonces, bueno, ahí tenemos discrepancias importantes para poder abordar esas políticas sociales. Más allá de los brindis al sol, hay que ver de dónde sale el dinero y dónde se destina. Y nosotros creemos que el vector de la inversión pública es una cuestión fundamental. Sobre la cuestión territorial no hemos hablado siquiera, todavía no hemos podido abordar ese asunto. Y sobre la cuestión del gobierno, nosotros hemos planteado que es necesario un gobierno de coalición que nosotros creemos que representa la nueva geografía política del país. No podemos seguir pensando en una lógica política previa a las elecciones del 20 de diciembre, donde había dos grandes partidos. Ya no estamos en esa situación política y quizás es
cuesta a los partidos viejos asimilar la nueva geografía política parlamentaria que existe, ¿no? Pero entendemos que en algún momento tendrán que hacer esa reflexión de que las cosas nunca más serán como fueron. Luis Fernando Durán le pregunta. No, le preguntaba por el sorpaso. Déjale a Luis Es Fernando. que no me ha terminado de responder. Sí. Bueno, más que nosotros, nada, perdón, porque me termine perdón por de la segunda, responder, si puede ser. he respondido la El primera pregunta, sorpaso. falta la segunda. Bueno, nosotros, vamos a ver, estamos mojándonos a fondo en la posibilidad de la constitución de un gobierno de cambio, de un gobierno de coalición, de cambio con la geografía parlamentaria actual. Ahora, lo hemos dicho desde el primer momento, no tenemos ningún miedo a ir a una batalla electoral porque nosotros confiamos en el pueblo español como el artífice fundamental de los cambios políticos en nuestro país. Y a partir de ahí veremos que cada cual asuma su responsabilidad. Nosotros estamos apostando fuerte porque se pueda constituir un gobierno de coalición y de cambio. Ya. Luis Fernando Durán le pregunta. Ustedes hablan de que el PP es el partido de la corrupción. Yo creo que ustedes ahora mismo son el partido de la ambición y que a veces la ambición puede conducir al fracaso. A veces es el momento de negociar y de sentarse en la mesa, creo yo. Bueno, es un juicio de valor respetable. Nosotros somos una formación política de cambio y somos una formación política de la participación popular, una formación política que viene a introducir nuevas dinámicas en las instituciones que vienen de aquellos sectores sociales que no se sentían representados por esos dos grandes partidos que no fueron capaces de afrontar una situación difícil de crisis más que salvando a los privilegiados y reduciendo los derechos de la inmensa mayoría. Bueno, nosotros estamos, por supuesto, en la ambición de que es posible un país distinto, que es posible un país donde las instituciones públicas estén trabajando al servicio de la mayoría social y no al servicio de los privilegiados. Si esa es la ambición, somos un partido de la ambición, un partido que quiere defender los intereses de la mayoría social en las instituciones, y esa pelea la vamos a dar sin lugar a dudas. Ahora, en cuanto al diálogo, nosotros no tenemos ningún problema con el diálogo, todo lo contrario, estamos apostando fuerte, estamos siendo flexibles a la hora de abordar ese diálogo, pero al mismo tiempo creemos que ese diálogo tiene que responder a la nueva realidad política. Ay, señor Mayoral, perdón, es que está entrando ahora mismo Albert Rivera y Pedro Sánchez ya para hacer esa firma pública y tenemos que cortar la entrevista. Muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a perdona, ustedes. nos hemos quedado sin tu pregunta, pero ahí estamos viendo la llegada en el Congreso de los Diputados, que es en el momento en el que ya se va a hacer oficial pues esa firma de los dos partidos entre PSOE y Ciudadanos, algo que por parte de Mariano Rajoy le ha sorprendido el entusiasmo de Ciudadanos en apuntalar al Partido Socialista, según ya fuentes publicadas. Sería la primera rúbrica que se hace oficialmente desde que se acabaran las elecciones y que de alguna forma se hace patente el primer pacto que se hace entre dos partidos de todos estos que han confluido en estas últimas elecciones. Sí. Estamos... Yo quería decir sobre lo que apunta el señor Rajoy, que tiene razón en la sorpresa, que claro, el señor Rajoy declinó previamente. Y entonces ahora el encargado por el rey de formar gobierno es el señor Sánchez y es el que está negociando. Y entonces, si hay un partido dispuesto a negociar, es Ciudadanos. ¿Qué vamos a hacer? Si el señor Rajoy no hubiera declinado, seguramente Ciudadanos le estaría apoyando. Oye, los ciudadanos han dicho, entiéndanse, a mí esta imagen que acabamos de ver, más allá de que efectivamente va a ser muy difícil conformar un gobierno, me parece que los dos partidos le están diciendo a los ciudadanos, os hemos entendido y estamos intentando entendernos. Bueno, por lo tanto, yo en la pata política de este momento que hemos visto, me parece a tener en consideración. Qué acto más soso, ¿no? Sí, ni palabras, ni han firmado, han ido, ni palabras, ni nada, muy sobrio. Y además se ha sentado uno a la izquierda y otro. Se han sentado mal colocados. Sí. Pedro Sánchez a la derecha y Rivera a la izquierda. De cara a las cámaras de televisión. De cara al momento televisivo. Hombre, yo creo que aquí tenemos a Fernando Ahí la televisión ha en el sido momento fundamental. histórico que decíamos que cámara. terminaba el bipartidismo y quizás en estos actos también estamos demostrando que son actos novedosos a los que también tenemos que acostumbrarnos y que son firmas en las que evidentemente también están reflejando que vamos pacto a pacto haciendo esa serie de firmas y que realmente están dibujando una nueva imagen de lo que es la formación de un gobierno. Pero realmente, Marilo, ¿tú crees que va a haber alguno más? Es que, perdona que te Bueno, interrumpa. espérate un momento, Barroso. De todas formas, estamos viendo la construcción. Sí, no, pero De es que momento yo ya hay una firma. la duda que me planteo yo ahora es que si va a haber más, me temo que no va a haber muchos más. Me temo que este va a ser el... Déjame escuchar la opinión Sí, de por Onega y supuesto. luego vamos a ver que ya tenemos, oye, granito a granito se hace el granero.
Vamos a ver ahora cuál es la suma a la que van a buscar ahora PSOE y Ciudadanos. Lo que ha salido de las elecciones es lo que ha salido. Y lo que ha salido obliga a pactos. Si este es el primer pacto, a mí me parece muy bien, independientemente de que consiga o no consiga formar gobierno, que no, tal como está, no lo conseguirá. No conseguirá ni siquiera la investidura. Esto es muy saludable para la democracia. Y luego, examinado persona a persona, mi temor personal es que Ciudadanos pueda pagarlo duramente en las próximas elecciones, desde el argumento de que parece ser que el mayor número de votantes de Ciudadanos provienen del PP, son antiguos votantes del Partido Popular, y al Partido Popular se le facilita mucho, si no hay otro tipo de acuerdos, el llegar a las elecciones y decir votar Ciudadanos es votar PSOE, que es un eslogan que sale solo al ponerse ante unas urnas. Bueno, supongo que también Albert Rivera se encargará él de hacerse su propia identidad, ¿no? Jota, vamos a hacer un poquito las cuentas y con la mesa vamos haciendo la suma, que Barroso tiene muchas ganas Más allá de cuentas, sobre lo que ha dicho Fernando, me gustaría decir que la encuesta de intención de voto de este domingo, muy al contrario, Ciudadanos era el que más escaños ganaba 10. Pero no había firmado todavía. No había firmado, esto es cierto, pero ya estaban en conversaciones. Ahora, decidme cómo. Yo ya sé que estáis diciendo que no van a llegar a ningún acuerdo, que va a ser imposible. Primero por lo que han firmado ya. Pero vamos a sumar, pues lo que han firmado ya. PSOE y Ciudadanos estarían en el mismo grupo, podríamos decir. A partir de aquí, decidme vosotros qué creéis que podemos ir sumando, qué creéis. Por ejemplo, Partido Popular, ¿qué dirían? ¿No o creéis una abstención? No, va a decir que no. Va a decir que no, seguro. Ponemos el no. Podemos, ¿qué creéis que va a decir? Que no. Que va a decir que no. Pues bueno, yo ahí mantengo mis reservas, hasta el último minuto. Yo no. Hasta el momento. Puede pasar como en Cataluña, ¿no? Puede pasar como en Cataluña. Que demos un viraje rápido para intentar llegar. Yo no lo veo en absoluto. Porque ¿creéis realmente que Podemos, solo escuchando a nuestro que Podemos se podría renunciar a no no. estar participando bajo ningún concepto en el gobierno? ¿Realmente? Sí, puede renunciar perfectamente, porque oye, estar en la oposición. O sea, de querer ser vicepresidente y querer 15 ministerios, Mariló, a no tener pero nada. Estar en la oposición también sirve para rearmarte. Es que llegó un momento que era ya 15. Ya llegó, ya era la cuenta de todo. 15 es el total. 15 es el total. 15 es el total. 15 carteras. Yo lo que creo es que estar en la oposición es rearmarte. Y si Podemos en 2 años ha conseguido situarse el tercero, sus cálculos, lo que ellos dicen, no lo que pienso yo, lo que ellos nos dicen es que en un año más, con un gobierno débil, se sitúan como el principal partido de izquierdas de este país. Le ponemos Por lo tanto, yo creo que es una estrategia si dicen política. algo más de lo que están diciendo. Porque están haciendo ponemos un no a Podemos, vamos a terminar esto si queréis. Ponemos un no a Podemos y a Compromís. Es una duda. ¿Compromís estaría con Podemos o se saldría un poco del núcleo? Fuera de Podemos, yo creo. Déjalo en la duda. En la duda que es abstención, sí o no. Aquí no hay duda, Fernando. ¿Cómo que no? Vete al Congreso y pregunta. Bueno, pues, lo que vamos a pintar aquí. Vamos, Coalición Canaria, pon España es una duda inmensa. Una duda inmensa. Yo creo que Coalición PNV. Canaria se podría. Yo creo que Coalición Canaria ya digo que sí. se sumaría al pacto de gobierno. Españito y PNV, a ver. PNV Es también. otra duda. E Izquierda Puede Unida. ser. Izquierda Unida. Izquierda Unida diría. Izquierda Unida diría que no. Diría que no. Vamos Seguro. a ponerle un no, perfecto, y lo lanzamos. Compromiso es el que tenemos duda. PNV. Sí, yo creo que se indefinido. podría sumar, Depende de lo porque que pase. se Podría sumar. Vamos a ponerle un abstendría. sí. Se podría abstener PNV está perfectamente. condicionado por las próximas elecciones en el País Vasco. Democracia y libertad. Y entonces va a votar según lo que se consiga en su línea de hacer un estatuto de autonomía nuevo. Fernando, democracia y Bueno. libertad. Hola a todos. Democracia y libertad. No. Bueno, Sería que no. Por ahora no hay ninguna abstención. No sé si te das cuenta. Esquerra. No. No. Tampoco no, dijo que se vería. abstendría y que de momento, a cambio del referéndum, y ya veremos, pero el referéndum Votaría sí o que no. sí, Pues con le lo cual, ponemos no. Porque Y- Ciudadanos es fundamental lo del Pues referéndum. quedaría Decir H. no al Bildu, que sería referéndum. no. Y el voto, o sea, el diputado libre que hay. Indefinido. Ese sí que es Indefinido. indefinido Bueno, totalmente. tengo... Pero dicho esto, Bueno, quedaría. ahora haz las cuentas para el Partido Popular, si lo tienes previsto. Ostras. Lo tengo previsto. Le Porque ha ponemos dicho aquí Rajoy un no. que lo intentaría. Bueno, vamos a ver, ¿Y vamos sería por así? partes porque
no tendrían mayoría, por cerrar. Tengo aquí lo que acaban de firmar ahora mismo para que veáis la velocidad de las cosas. Tengo aquí el acuerdo para un gobierno reformista y de progreso que acaban de firmar Pedro Sánchez y Albert Rivera. Consta de un documento de 66 páginas y tengo un índice que está compuesto por 7 puntos, ¿vale? Me voy a ir a la página 65, en la que marca el punto del referéndum, que es el que creo que más curiosidad está despertando en esta mesa ahora mismo. Entonces son 60. A mí lo que me interesaría saber es lo que dicen del paro, de la política económica. Ahora te lo y de busco. La reforma laboral no la van a tocar. No, en principio. en este primer acuerdo parece que no la van a tocar. La dejan Y para también más qué dicen adelante. de la reforma electoral. Bueno, ahora mismo las 66 páginas... Son muchas incógnitas. Hombre, ¿vale? el tema de los impuestos está También muy dicen que reflejado. no van a Yo os lo paso y esta tarde lo leí tranquilamente porque, vamos, ahora mismo no me da, la corrupción también habla. Mira, te voy a hacer, además es que es de la penúltima a la última página. Pero desde luego explícito está, porque habla absolutamente de todo. Se cargan las diputaciones, pero crean unas nuevas Sí, una instituciones figura. Supresión de comarcales, las ¿no? diputaciones provinciales de régimen común y creación de consejos provinciales de alcaldes para la atención al funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes de provincia respectiva. Es decir, lo mismo que las diputaciones, pero con otro nombre. Sí, mismo Sí. perro. Bueno, tendríamos que ver el Porque contenido, no se Fernando. puede prescindir de las diputaciones, o por lo menos de la función Lo que que hacen. Los que somos de municipios pequeños, mi municipio tiene 1.700 habitantes, es decir, necesitan la diputación vitalmente. Fernando, discrepo. Lo que pasa es que las Discrepo por diputaciones, una- Fernando, discrepo como por una todo, sencilla razón, se han porque- dotado de una armadura estructural enorme. Efectivamente. Cuesta un montón de dinero. Cuesta. Y Manejan un montón de presupuesto. Yo creo 6.000 millones. que hacer unas diputaciones, 6.000 millones, que es un dineral, hacer unas diputaciones que efectivamente en las zonas rurales, tú lo defiendes porque eres de zonas, yo también, sé que en los sitios rurales... Yo soy un campesino yo sé que, en que los lugares, provisionalmente las vengo a diputa- las tertulias. Eso es. Pero... Pues apelando a esa condición tuya de campesino, entiendo Sí. que defiendas las diputaciones porque las Mira, zonas rurales yo son quería necesarias. del enmarco pero de este- evidentemente se les puede rebajar de estructura. Dice, Pero eso no es en el marco suprimirlas. de este acuerdo del Partido Socialista y O Ciudadanos, cambiarlas. quieren manifestar su permanente e inequívoco compromiso compartido con la unidad e integridad de España y la defensa del orden constitucional, así como su voluntad de promover que la reforma constitucional que en su día se aborde incluya. Y ahora sí, ya tienes el derecho fundamental a la protección de salud, el reconocimiento de los derechos constitucionales, con las características que acuerden el derecho al acceso a la información pública, derechos digitales, de seguridad social, dependencia, servicios sociales, derecho a la vivienda, derecho al medio ambiente, estabilidad social del Estado, en fin, aquí te viene pormenorizado grandes propuestas, dotación de servicios públicos, te viene de una forma pormenorizada muchas más cosas, ¿eh? Sí, claro. Posibilitar el voto electrónico, incluso te ponen hasta eso. Transformación del Senado en estricta Cámara territorial como una composición máxima de 100 miembros y con funciones. O sea, que Ciudadanos ya ha plasmado que no quiere eliminar el Senado, sino que haya una transformación del Senado. Por lo menos han negociado Han eso. negociado Sí, sí, eso. no, Sí. negociar han negociado todo. Sí, Negociar pero han bueno, ha negociado todo. cedido ahí. Es que, claro, llega un Sí. momento en el que Podemos dice... tienes que ceder en algo. O sea, Podemos parece que da la sensación de decir, o se hace lo que digo yo, o no hay Es que es- gobierno. es que- Esa es la actitud, esa es la actitud esa ha que sido tiene. la Esa es la actitud que tiene y ese que ha va a sido estar el error. manteniendo. Es decir, El son lentejas. Mira, dame un segundito que vaya con Lara al Congreso, porque, Lara, ¿cómo se ha vivido allí esta primera firma? Bueno, pues con mucha intensidad, con mucho interés, con mucha expectación, pero en todo caso sin saber todavía qué va a pasar porque, como sabéis, como bien estabais comentando, las matemáticas todavía siguen sin salir. Como dicen desde Podemos y desde el PP, de momento no puede ser un pacto de investidura. Así que, bueno, con expectación para saber cuál es el próximo paso, qué es lo siguiente que va a pasar. Como podéis ver, una cosa interesante es que en ese documento que estabais viendo ahora mismo, Mariló, Sí. en ese acuerdo de 66 páginas, en la última página dice que Ciudadanos se compromete a dar el sí
a Pedro Sánchez en la investidura. Y esto es importante porque cambian la posición que habían mantenido hasta ahora, que era como mucho ofrecer su abstención. Así que, bueno, esto es uno de los aspectos a resaltar de ese documento que enseguida van a comentar Albert Rivera y Pedro Sánchez, que van a comparecer aquí en el Congreso para explicar bien en qué consiste ese acuerdo de gobierno que pues podemos adelantar, como decíais, que incluye, entre otras cosas, pues una reforma fiscal para que la contribución sea de forma más progresiva, que no se va a tocar el IRPF, que en todo caso prevén bajarlo en el futuro si es que es posible, bajar también el IVA cultural del 21 al 10%, reformar el Senado para que haya menos senadores, pero no eliminarlo, como decía Ciudadanos, también reducir ostensiblemente el número de contratos, pero no dejarlo tampoco en el contrato único que pedía la formación de Albert Rivera. De todo esto nos van a informar ahora los dos. Primero Albert Rivera y luego Pedro Sánchez, de todo lo que incluye ese acuerdo. Vale, Lara, aquí también venía por la parte del referéndum que estábamos comentando. Dice, en coherencia con lo expuesto, los dos partidos, el PSOE y Ciudadanos, asimismo se comprometen a oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España. Sí, Más claro, el agua del este río es el tema Urederra, crucial vamos. que le separa con Podemos, con las mareas y con todos. Claro. Ahora bien, ¿es un problema Cataluña en este momento, sí o no? ¿Es un problema que se está agravando día a día, sí o no? ¿A ti te parece, según esto que han expuesto hoy? No, yo estoy de acuerdo con eso. Pero la solución estoy de acuerdo con eso. Pero, es que, estoy de acuerdo con eso. Pero digo que algún mensaje habrá que enviarle a Cataluña que no consista exclusivamente en lo que dice Rajoy de cúmplase la ley, ni sea estrictamente la negación del referéndum. El Partido Socialista ha lanzado un mensaje clarísimo con el tema del concepto federal, que han desarrollado en un documento en Granada ampliamente. Otra cosa es que eso no se comente, pero el Partido Socialista tiene una posición clara respecto a este tema. Otra cosa es que efectivamente nos quedemos todos en el referéndum. Bueno, opciones hay, y yo creo que en ese sentido sí que puede haber un paso adelante. Lo que no podemos, pero el referéndum, la pregunta Fernando, es, ¿el régimen federal satisface a Cataluña? ¿El qué? Perdón. ¿El régimen federal acaba con el problema catalán? Pero bueno, chicos, ¿y el referéndum es la solución? Es que claro, según como lo plantea, estamos oyendo constantemente de que los equipos no paran de trabajar, que son muchísimas las horas que están invirtiendo todos los partidos políticos, el PSOE, Ciudadanos, todos se reúnen, y ahora en este caso de los partidos, para ratificar este acuerdo y este pacto. Vamos a escuchar ahora a Carmen Chacón y a Juan Carlos Girauta, que dicen que aún hay que seguir trabajando. Con esperanza, somos conscientes de que solo dos grupos parlamentarios, solo dos partidos nos suman, y por lo tanto vamos a seguir trabajando. Yo creo que las reformas de las que estamos hablando, regeneración democrática, derechos sociales, derechos fundamentales como sanidad y como educación, racionalización de la administración y una reforma constitucional para un nuevo pacto territorial de convivencia son necesarias. Yo creo que la gente lo sabe, y yo lo que espero es responsabilidad por parte de todo el mundo, porque ahora toca estar a la altura del país y no de los intereses particulares. Yo confío en que el Partido Popular no se dedique a un obstruccionismo, digamos, por principio. Espero que se estudie el documento, que vea si está de acuerdo con su contenido o no, y en qué medida, porque esa me parece que es la única forma digna de hacer política. Bueno, valoraciones a lo que ha dicho Carmen Chacón y Girauta. Bueno, yo creo que están en el proceso de dos partidos que están negociando, y me parece bien que lo hagan y que vean un camino más amplio de negociación, porque además del tema constitucional, la pata de los impuestos ha sido dificilísima de negociar, entre otras cosas porque el PSOE ha renunciado a no tocar el IRPF, que era una condición que podía Ciudadanos. Vale. Por lo tanto, se abre un camino, yo creo que intenso, más allá de que luego haya gobierno o no. Bueno, tenemos una señal en directo de otra de las partes del Congreso de los Diputados. Además, esta tiene especial simbología, ¿verdad? Porque es una especie de Berta Fernando Onega de la transición, ¿no? Es el símbolo pictórico de la transición española. Es el abrazo entre las dos Españas, y de alguna forma representa también la amnistía, es decir, los que salen
bueno, eso lo he querido ver yo siempre así, ¿no? Los que salen de la cárcel y que se abrazan a los que estaban en libertad. Eso es la transición, eso es la España. El abrazo de los que salían de la represión como víctimas y los que estaban en el otro lado. Claro, hay síntomas. Es que ahí va a hablar ahora. Hay síntomas. Se espera que hagan ahora una declaración tanto Sí. Pedro Sánchez como Albert Rivera. O sea que en Hay cualquier síntomas momento hablarán ahí. Hay síntomas de que ese abrazo se está rompiendo un poquito y eso es lo que me preocupa en este momento. ¿Y por qué habrán elegido ese sitio? Mira que hay partes en el Congreso para hablar, ¿eh? Pues se han puesto ese Sí, cuadro ahí porque recientemente. es el Lo acaban de símbolo- poner yo ahí. creo Yo creo es muy que inteligente. es el símbolo de Sí. los valores de la democracia. ¿eh? Claro. Yo, efectivamente, este cuadro que en su día fue perseguido, yo escuché una entrevista maravillosa que le hicieron al autor y la leí con mucho detalle, fue muy perseguido. ¿Por qué? Porque efectivamente fue el símbolo de la reconciliación, de la democracia. Se llamaba también, Fernando lo ha recogido, no solo el abrazo, se hablaba de la amnistía en un primer momento. Por lo tanto, yo creo que no está mal recordar que hubo gente como el PC de Carrillo y el PP, Alianza Popular de Fraga, que se supieron entender en algún momento. ¿Sabes? Una de las cosas, cuando ahora se compara tanto la clase política actual con la de entonces, claro, es que hay una diferencia fundamental. Entonces había un presidente del gobierno ya designado y con una función concreta. En este momento se está buscando al presidente del gobierno. Y como se está buscando al presidente del gobierno, se desatan todas las ambiciones. Bueno, como se está buscando al presidente del gobierno, ahora decirme, ¿qué haría falta para que Albert Rivera, que es el negociador, es así, debe tener esa cualidad? ¿Qué le hará falta para convencer al Partido Popular que cediera y que se sumara al pacto con el PSOE y Ciudadanos? Lo está haciendo, pero yo lo escuché a un alto dirigente del Partido Popular hace mañana una semana, el decir que si le cedieran o permitieran que gobernara el Partido Socialista, podía haber, por primera vez en la historia del Partido Popular, una indisciplina, es decir, una rebelión contra el Partido Popular. Para ellos, el ceder el gobierno al PSOE o permitir que el PSOE gobierne es una rendición ante su enemigo histórico. A la inversa, el Partido Socialista permitir que gobierne el Partido Popular es para ellos una renuncia también histórica. Y entonces ese es el problema. Vale, entonces, no la hay estrategia otro. del PP Pero es también dice Mariló, yo estoy de acuerdo. Vamos a ver, ¿en qué manera está influyendo el perfil de los líderes? Yo creo que los perfiles influyen. Hemos visto tales desplantes para mí intolerables, ¿eh? A mí me pareció intolerable el relato de cómo llegó Pedro Sánchez el día que le convocan en Moncloa y le dice al presidente del gobierno, nos lo han contado en privado, pero fue así, no tengo nada que hablar, no quiero ni un café, se va solo fuera. Dos minutos Sí, dura la no tengo conversación. nada que hablar, vengo a no hablar. Y también me pareció muy feo el otro día que la respuesta fuera de Mariano Rajoy no darle la mano, que lo hizo públicamente. De uno lo vimos ante las cámaras y el otro no lo vimos. Pero el perfil en este momento hace inviable acuerdos. Y a mí eso me parece muy lamentable. Es verdad que para un partido que gana las elecciones, ¿cómo le vendes a tus votantes y a tu electorado y a tus militantes que has ganado las elecciones y vas a dejar que gobierne el cuarto y el segundo? Es difícil. Bueno, yo entonces entiendo. lo que está pasando es, cuando habláis de teatrillo, los contertulios, los columnistas, los analistas... dices, Esa mala gente. se está haciendo teatrillo, significa que, claro, Pachi López cambia la fecha de la investidura, entonces se están haciendo esfuerzos, no vamos a minusvalorar el esfuerzo que están haciendo ahora todos por trabajar y A mí por me parece muy bien. hacer este pacto, y por lo menos son acuerdos a los que están llegando, porque en algún momento, oye, pues se invertirá, y si no sirven para hacer una investidura ahora, servirán para junio, yo qué sé. Pero ¿significa esto que vamos seguro a nuevas elecciones y el PP se reserva para ese momento? Estábamos antes en las matemáticas. 130 Ya, y por un sale lado, Albert Rivera. 160 por otro. Vamos a escuchar a Albert Rivera. Tendrá una oportunidad Rajoy, y si Rajoy no sale, hay elecciones. No hay más. Esta comparecencia después de la firma del acuerdo de gobierno, un acuerdo para un gobierno reformista y de progreso. Un acuerdo de gobierno que siente las bases de una nueva etapa política en España. Un acuerdo que representa la reforma profunda de este país,
con más de 200 reformas que contiene ese acuerdo, en las que Ciudadanos y el PSOE han hecho un esfuerzo para dos proyectos políticos distintos, con dos programas electorales distintos, que representan a 9 millones de españoles juntos y que hemos sintetizado en ese documento, como les digo, con más de 200 reformas contenidas. Miren, aquí donde nos encontramos, en el Congreso de los Diputados, y aquí justamente con este cuadro que nos acompaña, el abrazo, en este país hizo un gran esfuerzo en la transición. Con valentía, con generosidad, con coraje y con ganas de llegar a acuerdos, España puso las bases de nuestra mejor etapa histórica. Una democracia con libertad, con prosperidad, con justicia social y con unión e igualdad entre todos los españoles. Y hoy, a los españoles, nos toca hacer otra vez lo mismo. Nos toca sentar las bases de otros 40 años de libertad, prosperidad, justicia social, igualdad y unión. Y no va a ser fácil, como no lo fue en la transición. No va a ser fácil poner de acuerdo a quien piensa distinto, pero sí puede ser más fácil si los que pensamos distinto queremos poner encima lo que nos une en vez de lo que nos separa o nos divide. Por eso, en ese documento se sientan las bases, insisto, para una nueva etapa política. Una etapa política marcada por la lucha con los principales problemas que tiene hoy España. Los problemas de España hoy son distintos, seguramente, a los que tuvimos en la transición, pero comparten algo en común, que la mayoría de españoles los sufren y la mayoría de españoles piden soluciones y que se ponga la legislatura y el Gobierno en marcha. Ese Gobierno contiene, por favor, un poquito de silencio, ese Gobierno contiene acuerdos para defender la igualdad de oportunidades, acuerdos para garantizar empleos de calidad, para que los más desfavorecidos, los que menos tienen, la gente que busca y no encuentra trabajo o tiene trabajo y no llega a final de mes, tenga soluciones concretas. Un acuerdo también que habla de un pacto nacional por la educación. Por primera vez en España, un pacto, un acuerdo de Gobierno lleva como bandera un pacto nacional por la educación. Un pacto nacional que garantice la igualdad de oportunidades y también la excelencia, el mérito y la innovación. Un acuerdo que garantiza también que el Pacto de Toledo es el lugar para garantizar las pensiones, para hacer de las pensiones no un debate electoral, sino un proyecto de país. Una sanidad para todos los españoles, igual para todos, un derecho fundamental que quiere garantizar nuestra Constitución en nuestra reforma constitucional, derechos sociales garantizados en nuestra Constitución. Pero también habla de un modelo económico y productivo distinto, un modelo económico para el siglo XXI, donde se invierta en I+D+I, donde se invierta en innovación, donde se cambie el modelo productivo y una economía solvente, una economía al servicio de los ciudadanos y no de la especulación, una economía que vuelva a poner a España donde se merece. Por tanto, el modelo económico de este documento es el modelo económico que siempre ha defendido Ciudadanos, un documento que defiende, insisto, innovación, desarrollo, también investigación y, sobre todo, que las empresas, los trabajadores encuentren un marco de diálogo para que el marco laboral no sea un impedimento, sino el instrumento para el acuerdo social, el instrumento para que trabajadores y empresas encuentren el camino para hacer de nuestra economía una economía competitiva como tienen todos los países europeos o los mejores países europeos. También hay un acuerdo fundamental para aquellos soñadores, para aquellos emprendedores de España. Por primera vez, los autónomos protagonizan un acuerdo de Gobierno entre dos partidos políticos. Un acuerdo de Gobierno que pone a los autónomos, a más de 3,5 millones de españoles que sueñan, que tienen dificultades, que a veces no llegan a final de mes o tienen que cerrar sus negocios, sus proyectos de vida. Vamos a poner en marcha una reforma profunda en el campo de los autónomos que garantice que quien no llega a final de mes, que también hay muchos autónomos que no pueden sacar adelante sus proyectos, la Administración pública y la cuota de los autónomos deje de ser un impedimento y que paguen más aquellos que más pueden y menos aquellos que no llegan a final de mes. También hemos garantizado en este documento, en este acuerdo de Gobierno reformista y de progreso, que no se vuelvan a subir los impuestos a los españoles. Un punto fundamental para que nuestra economía sea competitiva, para que no tengamos más lastres en la dificultad de crear empleo o en la dificultad de poner un proyecto económico en marcha. Por tanto, no habrá subida de impuestos si se pone en marcha este acuerdo de Gobierno entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Las clases medias y trabajadores españolas pueden estar tranquilos con este acuerdo porque, a diferencia de otros proyectos, aquí Ciudadanos ha querido, y el Partido Socialista, que se garantice que la clase media trabajadora no tendrá más presión fiscal y podrán intentar levantarse incluso aquellos que se han caído con la crisis. Y también, finalmente, un acuerdo
de estabilidad presupuestaria, pero también de legítima negociación dentro del marco del Pacto del Euro, dentro del Eurogrupo, legítima negociación para cumplir con Europa, pero también para cumplir sobre todo con los españoles. Yo creo que no hay que elegir entre España y Europa, entre los españoles y los europeos. Se puede hacer una política social y económica que cumpla con los españoles y se puede también decirle a Europa que España va a ser un país serio, que España va a cumplir sus objetivos, pero que tenemos también legítima necesidad de flexibilizar nuestro déficit público para no seguir subiendo impuestos o no seguir haciendo recortes. Por otro lado, este acuerdo de Gobierno recoge una bandera fundamental en esta nueva etapa. El segundo problema de los españoles, el primero es el paro, y hemos hablado de ello, el segundo es la corrupción. Y hay que dar soluciones a la corrupción. No basta mirar hacia otro lado, no se pueden buscar más excusas. La gente no soporta más la corrupción que estamos sufriendo en nuestro país. Por tanto, la regeneración democrática era una de las condiciones básicas también para llegar a un acuerdo y está de una manera absolutamente novedosa, porque en 35 años nunca se han fijado acuerdos de este tipo para renovar nuestro panorama político, para renovar e impulsar nuestras instituciones y para luchar contra el fraude, contra la corrupción y contra aquellos que roban lo que es de todos. Por tanto, esa regeneración democrática está en primera instancia, explícitamente. Ayer recordaba algunos de esos puntos exprés, otros también, respecto a los imputados, los aforamientos. Todos los privilegios políticos deben suprimirse para que todos los españoles, también los políticos, seamos iguales ante la ley. Por tanto, reformas importantes, reformas valientes, reformas que merecen coraje, valentía y generosidad, son las que hemos puesto aquí. Y, finalmente, una reforma que también aquí en este lugar es importante de recordar hoy. Una reforma que actualice nuestra Constitución, una reforma que vuelva a impulsar el proyecto común español de nuestro marco constitucional. La Constitución, como todo y todas las leyes, la ley de leyes, hay que respetarla, hay que cumplirla, pero también puede renovarse y mejorarse. Por tanto, la reforma constitucional es otro de los puntos de acuerdo que vamos a llevar a cabo, una ponencia que reforme nuestra Constitución con el objetivo de garantizar la igualdad de derechos de todos los españoles, con el objetivo de regenerar la democracia, con el objetivo de instituciones al servicio de los españoles y con el objetivo de garantizar la unión y la igualdad de todos los españoles. En este documento, explícitamente, Ciudadanos y el Partido Socialista han fijado la base para seguir siendo compatriotas. Los españoles, en la transición, decidimos dejar de ser enemigos para ser compatriotas. Y les digo que este acuerdo de Gobierno garantiza que los españoles vamos a seguir siendo compatriotas. Vamos a seguir viviendo sin fronteras. Vamos a seguir viviendo en un mismo país, en una nación que se llama España y en un país descentralizado, plural y diverso, que es nuestro país. Por tanto, garantizamos la igualdad, garantizamos la diversidad, pero también ponemos por escrito que nadie desde este Gobierno puede intentar romper ni la igualdad ni la convivencia entre españoles. Era un requisito fundamental en el momento que vive España, en el que hay retos y desafíos al orden constitucional y a la convivencia, y que Ciudadanos y el Partido Socialista consigan poner explícitamente en un acuerdo de Gobierno que ni la unidad, ni la igualdad, ni la convivencia son negociables. Me parece un avance fundamental en este acuerdo que firmamos hoy. Y, finalmente, también les debo decir que todo esto que les estoy contando no lo podemos hacer solos. Lo tenemos que hacer con más gente, con más partidos, con agentes sociales, con instituciones, con la sociedad civil española. Así que yo hoy pido desde aquí, desde que hemos firmado este acuerdo de Gobierno, un esfuerzo con la misma valentía y la misma generosidad que hemos demostrado los firmantes de este acuerdo, y se lo pido también a los demás partidos políticos, especialmente a aquellos que defienden la unión de los españoles y un Gobierno constitucionalista, aquellos que defienden una economía solvente y que cumpla con España y con Europa, aquellos que defienden una etapa política de estabilidad y de solvencia para nuestro país. Por tanto, quiero dejar claro que aquí están las bases para una nueva etapa política, pero para que todo esto que les he dicho y esas 200 propuestas que recoge este documento, 200 reformas para España, para que se pongan en marcha, hace falta voluntad política. Algunos piensan que solo hay que contar escaños, que esto va a dar aritmética. Y yo les quiero decir que el problema aquí no es aritmético, el problema es de generosidad, de valentía, de coraje y de capacidad de diálogo. Y, por tanto, si hay todo eso, no habrá problema aritmético. El problema aritmético es porque no hay voluntad política, porque no hay generosidad o porque no hay valentía y coraje para reformar España. Así que les invito a sumarse a esos valores que protagonizaron nuestra transición y que hoy tienen que protagonizar una nueva etapa política en España. No lo haremos solos, pero les reconozco que no ha sido fácil. No ha sido fácil que el Partido Socialista y Ciudadanos,
con dos proyectos distintos, sean capaces de poner lo que les une en un programa de gobierno por encima de lo que les separa. Esa es la senda que debe seguir esta nueva etapa política y yo quiero felicitar y aprovechar para hacerlo a mi equipo, a nuestro equipo de negociación, que ha tenido ese carácter valiente y también generoso, y también al equipo de negociación del Partido Socialista, que han demostrado que, a pesar de que era difícil, a pesar de días, semanas y noches largas en el Congreso de los Diputados, ha valido la pena. Por tanto, quiero dar las gracias. También, especialmente, déjenme decirle a los 3,5 millones de votantes de Ciudadanos que, gracias a ellos, gracias a su valentía, gracias a su coraje, gracias a querer cambiar las cosas, hoy lo que eran anhelos de la sociedad civil son un acuerdo de gobierno. Y eso lo han conseguido los valientes que supieron que había que votar también por cambio y, a la vez, por diálogo. Finalmente, quiero también recordarles que en los próximos días, antes de la votación de investidura, vamos a tener que buscar apoyos, vamos a tener que convencer a otros partidos de que la suma es necesaria para que España dé un paso adelante. Vamos a pedir esos valores de generosidad y valentía y estoy convencido que este documento digo, porque algunos comentan documentos que ni han visto, pero este documento que hoy hemos aprobado, este acuerdo de gobierno, es un acuerdo perfectamente válido para la inmensa mayoría de españoles. Queremos extender este documento, que hoy representa ya a 9 millones de españoles, lo queremos extender a la inmensa mayoría de nuestra sociedad, como se hizo en la transición, como se hizo con la Constitución, como se hizo con los pactos de la Moncloa. Para acabar, quiero recordar a una persona que hizo mucho por este país, a una persona que sabe lo que significa la palabra valentía, que sabía lo que significaba la palabra coraje y que sabía lo que significaba la palabra diálogo y generosidad. Una frase de Adolfo Suárez, del presidente Suárez, que dijo que hay que hacer normal en las instituciones lo que ya es normal en la calle. Pues bien, hagamos normal en las instituciones lo que hoy la sociedad española ya pide en la calle. Muchas gracias. Fernando, vamos, como se descuide Pedro Sánchez, se hace presidente Albert Rivera. Ahora, preguntas que contestaremos encantados. Preguntarle qué acciones concretas tiene previsto emprender. Bueno, nos quedan 4 minutos para comentar esto que ha dicho Albert Rivera. Quiero preguntaros, Fernando, por alusiones, porque ha mencionado a Adolfo Suárez. Hemos hecho referencia al cuadro, ¿eh? Fíjate tú. Sí, efectivamente. Y él ha mencionado el cuadro y termina mencionando a Adolfo Suárez. Sí. Ahora dime tú, ¿qué partidos se habrán sentido aludidos? ¿Qué partidos serían generosos, tendrían valentía y coraje para sumarse a estas 66 páginas? Valentía se le supone, como se decía en las cartillas militares, valor se le supone, generosidad la descarto. No hay generosidad en esta etapa de la política española. ¿En ningún partido? En ningún partido. Vamos, no la veo. Si hubiera habido generosidad, las cosas se hubieran arreglado ya mucho antes. Y entonces, como no la veo, la descarto y lo lamento, porque creo que la clave de un momento como este está en 2 palabras: diálogo y generosidad. Si la transición fue posible, fue porque todo el mundo fue generoso, todo el mundo supo renunciar a algo. Santiago Carrillo renunció a la República, abrazó la monarquía. Felipe González renunció al marxismo después. Ha sido una suma de renuncias lo que hizo posible esta España de hoy. Entonces, yo me sumo a Albert Rivera en la reclamación de generosidad y, desde luego, voy a hacer una confesión nítida. Yo, este proyecto de reformas, yo lo votaría. Y la mayoría de las personas, y la mayoría. Escuchamos a Albert Rivera. Que el 80% prácticamente de nuestras propuestas se recojan en un acuerdo de gobierno. Eso, para un partido que hace 2 meses que entró en esta Cámara, entenderán que es algo importante y, por tanto, comprometidos con este acuerdo de gobierno, comprometidos con que se lleve a cabo y sin descartar, aunque no es ni prioritario ni hemos hablado. Está hablando de acuerdos de gobierno ya. Sí, señor Rivera, me gustaría preguntarle también, porque ha hablado de apoyos en plural, si es posible sumar de alguna forma con Podemos, con un sí, con una abstención, y en concreto sobre el documento, en la última página se habla de que ambas organizaciones se comprometen a no incorporar a las listas electorales ni a nombrar, ni a proceder al nombramiento de altos cargos a partir de la fecha de personas con la condición de investigadas, los antiguos imputados. Ustedes en Andalucía pidieron retroactivamente que abandonasen sus cargos Chávez y Griñán.
con la literalidad de este acuerdo, una persona como, por ejemplo, el señor Besteiro, el líder de los socialistas gallegos, no tendría que abandonar su cargo a pesar de estar... ¿Qué opináis? Yo creo que lo que ha propuesto Rivera es que lo firmaría cualquier demócrata, es decir, un empleo de calidad, una igualdad de oportunidades, mantener los impuestos, acabar con la corrupción, el estar pendiente de la reforma de la Constitución. Cualquiera, y si tuvieran alturas de miras, como decía Fernando, nuestros políticos actuales, se sentarían y hablarían. ¿Por qué hablan solamente con el...? Bueno, hablan. PP. No, es que yo creo solamente el PP daría la clave, la solución, completaría la aritmética. Son necesarios todos. Podemos y PP podrían realmente sentarse y con esa altura de miras que estábamos apelando al espíritu de la transición, podrían solucionar este problema. Durán. Pero aquí hay reformas que necesitan una mayoría, evidentemente. Si queremos una nueva transición, como bien dice Fernando, el Partido Popular se tiene que sumar de alguna forma a este posible. Pues por eso, altura de miras y que nuestros políticos estén a la altura y que realmente cedan, como decía Fernando, y que lleguemos a un consenso. Yo creo que la pelota no está solamente en el tejado del PP, sino en la de todos. Podemos tampoco está haciendo nada para sumar y, evidentemente, ojalá copiaran del espíritu de la Constitución y de la transición. No sé si la frase de Suárez era copyright de Fernando Onega o del propio Adolfo Suárez, pero en todo caso todos nos sentimos representados con esa frase y todos deberían haber aprendido de ese momento histórico que ahora, desgraciadamente, no sé por qué en estos años lo hemos liquidado. No sé por qué lo hemos liquidado. Por cierto, solo un apunte. Cuando Adolfo Suárez dice esa frase, no era presidente del gobierno todavía. Igual te necesitan en el Congreso, Fernando. Te voy a dejar que vayas para allá. Pon orden, anda, por favor, que te hace falta. No le hace caso Rivera. 12:25, 11:25, hasta aquí la mañana. Os dejamos con amigas y conocidas. Y otro desconocido. Salud y suerte con él, Inés. Me vais a disculpar, sabéis que esta mañana hemos visto el acuerdo al que han llegado Ciudadanos, ha hablado Rivera y ahora vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Estas semanas intensas. Y hacerlo porque durante estas semanas, tanto ellos como ellas, los equipos negociadores de Ciudadanos y del Partido Socialista, han tenido que renunciar a cosas muy esenciales. Han tenido que renunciar a horas de sueño y han tenido que renunciar también a horas de estar con su familia, con sus hijos y con sus hijas, y en consecuencia me gustaría agradecerles personalmente ese esfuerzo. A Antonio Hernando, a Meritxell Batet, a Luisa Carcedo, a Jordi Sevilla, a Rodolfo Ares y también a José Enrique Serrano, en nombre del Partido Socialista Obrero Español. Y en nombre del Partido de Ciudadanos, a José Manuel Villegas, a Juan Carlos Girauta, a Miguel Gutiérrez, a Luis Garicano, a Toni Roldán, a Marta Martín y a Francisco de la Torre. Gracias en nombre del Partido Socialista por el trabajo bien hecho. Y gracias también a Albert Rivera, como presidente de Ciudadanos, porque sé que el acuerdo no ha sido fácil, tanto para ellos como para nosotros. Hemos tenido que pensar en el bien común, hemos tenido que pensar en el interés general, no en el interés partidista, y desde esa óptica ha sido posible el acuerdo entre dos partidos, el PSOE y Ciudadanos, que son, sin lugar a dudas, un acuerdo que constituye el primer paso, no el necesario, pero sí el primer paso para que se produzca el cambio político en nuestro país, la próxima semana, para que haya un nuevo Gobierno en España a partir de la próxima semana. Lo dije ayer y me gustaría reiterarlo hoy, porque me parece fundamental de cara a los españoles, y es que hay voluntad de acuerdo cuando hay voluntad de cambio. Y, en consecuencia, cambiar no es quitar a unas personas para poner otras. Cambiar no es hablar primero de los sillones y luego hablar de las soluciones. Cambiar es cambiar de fondo en las políticas y cambiar también en la actitud y en la práctica de hacer política. Es decir, abandonar el verbo vetar y abrazar el verbo acordar. O abandonar el verbo imponer y poner en práctica el verbo entender en nuestra práctica política. Desde ahí es donde ha nacido y desde donde ha nacido este acuerdo. Un acuerdo que, como he dicho antes, lo que intenta perseguir es el bien común, el bien general y el sentido común. Lo dije, además, el día de mi aceptación de la encomienda por parte del jefe del Estado del rey Felipe VI. Y es que nosotros íbamos a hablar con las fuerzas políticas no de aquellas cosas que nos separan, sino de aquellas cosas que nos unen, que son muchas.
a formaciones políticas de centro-derecha como es Ciudadanos o de centro-izquierda como es el Partido Socialista Obrero Español. Por eso, desde ese día, nosotros lo que hicimos fue emprender un camino lleno de serenidad. Y ahí están las horas que le hemos echado, que le han echado sobre todo los equipos negociadores durante estas intensas semanas para cerrar un acuerdo que cerramos precisamente ayer, o mejor dicho, hoy de madrugada a las 2 de la mañana. También un camino cargado de responsabilidad. Lo ha dicho antes Albert Rivera y yo quiero hacer también sus palabras mías. Es un acuerdo de investidura, pero también es un acuerdo de legislatura. Es un acuerdo con más de 200 reformas que se plantean en los distintos ámbitos que posteriormente pasaré a concretar. Y es un acuerdo también, o un camino, mejor dicho, que recorremos con enorme generosidad. Con enorme generosidad. Porque aquí no ha cedido nadie. Hemos cedido, si se puede decir de esa forma, para que ganen los españoles. Y, en consecuencia, en este acuerdo de legislatura, en este acuerdo de investidura, verán ustedes cosas que pertenecen al programa electoral del Partido de Ciudadanos y otras cosas que pertenecen al programa electoral del Partido Socialista Obrero Español. Pero no es porque hayamos cedido, sino porque lo que queremos es que ganen los españoles. Y es precisamente el mandato que surgió de las urnas el pasado 20 de diciembre. Pónganse de acuerdo y no impongan su programa electoral, sino que vean qué cosas les unen y, a partir de ahí, gobiernen desde esa unidad. Por eso, en este programa, lo que sí que se cumplen son los requisitos con los que yo acepté esa encomienda, hacer un programa progresista y reformista, hacer un programa donde estén presentes palabras y, sobre todo, valores vinculados con la historia del socialismo democrático durante estos últimos 136 años de historia, es decir, justicia social, libertad, derechos, diálogo, entendimiento, oportunidades, libertades. Eso es lo que explica la naturaleza y también la concreción de las medidas que les voy a anunciar a continuación. Saben ustedes que hemos dividido el programa electoral y los acuerdos de negociación en 7 ejes, que les voy a pasar a detallar para que sepan ustedes cuáles son las principales medidas que hemos llegado a acordar ambos partidos. En el plano socioeconómico, es decir, en el plano de programa económico y laboral, el acuerdo recoge lo siguiente. Recoge la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Repito, la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. La aprobación de un nuevo Estatuto de Trabajadores. Un plan de choque contra el desempleo. La subida del salario mínimo interprofesional. La puesta en marcha del ingreso mínimo vital para los 700.000 hogares que ahora mismo no tienen ningún tipo de prestación. Una reforma fiscal para mejorar la progresividad de los impuestos y también la tributación de la riqueza con la creación de un impuesto sobre grandes fortunas en nuestro país. También un acuerdo que hizo palmario Albert Rivera en su programa electoral y también en la campaña electoral, y también hice yo mío, y es el compromiso de no subir el IRPF a las rentas del trabajo a la clase media y trabajadora en nuestro país, pero sí modificar el impuesto de sociedades en nuestro país. Medidas de apoyo a los autónomos, que ha comentado el señor Rivera previamente. La creación de impuestos medioambientales vinculados con la transición energética y con la lucha contra el cambio climático. En definitiva, la aprobación de una ley de lucha contra el cambio climático. Un plan de lucha contra el fraude fiscal, sobre todo y muy especialmente contra el gran fraude fiscal en nuestro país, la reducción del IVA cultural del 21% al 10% y un plan especial para la incorporación y la recuperación del talento científico en nuestro país en 4 años. En el mercado laboral, lo que hacemos es reducir el número de contratos de los que hay ahora mismo, que son más de 40, a 3. Un contrato fijo, un contrato de formación y un contrato que pasa de llamarse temporal a estable progresivo. Se recupera la causalidad, se recupera la tutela judicial y se recupera algo muy importante para los socialistas. Es la ultraactividad y el papel protagonista del diálogo social, es decir, de la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores. Saben ustedes que tanto para el Partido de Ciudadanos como para el Partido Socialista es fundamental la agenda social y poner en marcha un plan de emergencia social que necesitan millones de españoles y españolas. Hay que recordar que España es el segundo país en desigualdad, solamente superados por Letonia en la Unión Europea. De ahí
que hayamos fijado un presupuesto extraordinario de 7.000 millones de euros para la próxima legislatura, en donde pondremos en marcha el ingreso mínimo vital para esas 700.000 hogares que no tienen ningún tipo de prestación, subir el salario mínimo interprofesional y, dentro de ese plan de choque, hacer algo que quería hacer Ciudadanos y que me parece también importante subrayar, y es el complemento salarial para reducir la pobreza laboral en nuestro país y, lógicamente, también aumentar las ayudas por hijo a cargo. Ese plan de lucha contra la pobreza también va a tener dos planes específicos que me parece importante subrayar. La primera tiene que ver con nuestro compromiso para acabar con la pobreza energética y, en consecuencia, aprobar una ley de lucha contra la pobreza energética durante estos próximos 4 años. Y, en segundo lugar, medidas que acaben con los desahucios en nuestro país y, en consecuencia, garantizar que todas aquellas familias que se hayan visto digamos, damnificadas por causas de insolvencia sobrevenida tengan garantizado, en último extremo, una vivienda de alquiler social. En tercer lugar, educación, sanidad y dependencia. La idea central es derogar todos los recortes y todas las reformas que durante estos últimos 4 años ha planteado el Partido Popular. Es decir, vamos a paralizar la LOMCE, la Ley Wert, y, en consecuencia, lo que vamos a hacer es articular un nuevo pacto educativo por primera vez en nuestro país. En segundo lugar, vamos a recuperar la beca como derecho. En tercer lugar, vamos a impulsar un pacto por la ciencia en nuestro país. Vamos a restablecer la universalidad de la cobertura de la sanidad en nuestro país. Vamos a recuperar, sobre todo para los jóvenes que ahora mismo están viviendo fuera de nuestro país, la tarjeta sanitaria, los plazos que previamente había antes de ser impuesto por la mayoría absoluta del Partido Popular ese recorte a 60 días. Vamos a anular, repito, vamos a anular el copago farmacéutico a los pensionistas. Vamos a suprimir los copagos aprobados por el Partido Popular durante estos últimos 4 años en la Ley de Dependencia. Vamos a abordar la incorporación al régimen general de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de la Ley de Dependencia que fueron expulsados por el Partido Popular durante la pasada legislatura, y también vamos a incrementar el permiso de paternidad y de maternidad y vamos a impulsar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. En el capítulo de derechos y libertades me gustaría subrayar lo siguiente. Ciudadanos y el Partido Socialista han acordado derogar la ley Mordaza. Derogar la ley Mordaza. Derogar la prisión permanente revisable, suprimir las tasas judiciales a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos, aprobar una ley de muerte digna a nivel estatal, aprobar una ley de igualdad de trato, aprobar una ley de libertad religiosa que implique la revisión de los acuerdos con la Santa Sede, aprobar medidas de apoyo y reconocimiento de derechos a quienes padecieron la persecución o la violencia de la guerra civil o la dictadura, es decir, la memoria histórica. Vamos a aprobar también una ley de lucha contra el maltrato animal, es decir, de reconocimiento del bienestar animal, y también vamos a impulsar el Pacto Social, Político e Institucional contra la violencia de género. Finalmente, en las medidas de regeneración, democracia interna y reformas institucionales, vamos a impulsar la regulación de las primarias por ley en el funcionamiento de todos los partidos políticos. Vamos a vincular la financiación de los partidos políticos también, no solamente a su resultado electoral, sino al grado de democracia interna de esos partidos políticos. Vamos a impulsar el que se reconozca una responsabilidad patrimonial de los partidos en los casos de corrupción, de financiación irregular. La regulación también de los debates electorales en las campañas, por fin, la dedicación exclusiva de los diputados y senadores, la certificación por parte de la Agencia Tributaria de la situación patrimonial al principio y al final de la legislatura de todos los altos cargos, senadores, diputados, etcétera, 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 la desaparición del voto rogado, las listas desbloqueadas, la descolonización de los organismos constitucionales y reguladores, recuperar la independencia del ente público, de la Radio y Televisión Española, también ampliar y reforzar las puertas giratorias, ampliando el periodo de incompatibilidades a 5 años de los 2 años actuales, cesar a todos los altos cargos cuando se les abra juicio oral por un delito doloso, suspender a los concejales y diputados a los que se les abra juicio por un delito doloso y, a partir de la toma de posesión del nuevo Gobierno, el compromiso para no incorporar a las listas electorales ni nombramientos de altos cargos a las personas en condición de investigadas. Prohibir la concesión de cualquier indulto por corrupción, violencia de género
o contra los derechos humanos, proteger a los que denuncian la corrupción, un plan especial de medios humanos y materiales de lucha contra la corrupción, la reforma del Senado y la derogación de la Ley de Racionalización de las Administraciones Locales, que lo que implica es una privatización de servicios sociales de los ayuntamientos en nuestro país. Respecto a la Constitución, planteamos una reforma urgente de esa Constitución, que signifique la supresión de los aforamientos, como ustedes ya saben, reducir a 250.000 las firmas de la iniciativa legislativa popular, la reducción del órgano de gobierno de los jueces de 20 a 10, la limitación a 8 de los años en los que puede estar un presidente del Gobierno o presidenta del Gobierno y la transformación o la supresión para luego la creación de lo que son los consejos provinciales de alcaldes, que implique una racionalización de las administraciones en nuestro país. En definitiva, palabras como justicia, igualdad, oportunidades, derechos, libertades, diálogo y entendimiento es lo que imprime de valores y de propuestas y reformas este acuerdo de investidura y legislatura entre el Partido Socialista y el Partido de Ciudadanos. Es verdad que yo vengo escuchando desde ayer a algunos partidos políticos decir que este acuerdo no suma. Y yo lo que les digo es que no han entendido nada, porque sí suma. Este es un acuerdo histórico. Es un acuerdo histórico entre dos formaciones de ámbito nacional que no solamente acuerdan una investidura, sino que acuerdan una senda de reformas progresistas que necesita nuestro país y que están demandando los ciudadanos. Este acuerdo suma sí porque propone una solución al atasco político que vive España. Este acuerdo suma porque propone soluciones a los problemas de la ciudadanía. Este acuerdo suma porque no excluye, no confronta, convoca a los españoles. Este acuerdo suma porque nosotros cumplimos con el mandato de los ciudadanos, que nos han pedido a los políticos que la única victoria que alcancemos sea el acuerdo. Insisto, este acuerdo suma, porque la única victoria política que hay en él es el acuerdo. Y por eso es un acuerdo abierto. Es un acuerdo que no excluye y que tiende la mano a izquierda y a derecha para que entre todos podamos lograr un nuevo tiempo en nuestro país y, sobre todo, que España tenga ya un gobierno la próxima semana. Es un acuerdo abierto y es un acuerdo histórico. Y es un éxito. Es un éxito que espero que sea el primero de otros muchos pasos que demos de aquí a la próxima sesión de investidura para que España tenga un gobierno progresista y reformista. Quiero recordar, para terminar, unas palabras que enuncié el día que acepté la encomienda del jefe del Estado, del rey Felipe VI. Entonces dije que para mí era un honor asumir esa responsabilidad y recorrer un camino cargado de responsabilidad, de humildad, de diálogo y de entendimiento. Y para mí es un honor compartir ese camino con el partido de Albert Rivera, con el Partido de Ciudadanos. Y espero que en los próximos días ese honor sea compartido por muchas más formaciones políticas, que lo único que pensamos es en el bien común y no en el bien de los distintos partidos políticos. Y a partir de aquí quedo a su disposición. Sí, señor Sánchez. Muy bien. A ver. Visto lo prolijo de su intervención, ha sido la comparecencia de Pedro Sánchez para explicar ese acuerdo de legislatura con el Partido Ciudadanos. En primer lugar lo ha hecho Albert Rivera y ahora, como hemos visto, lo ha hecho el secretario general del PSOE. Comienza el turno de palabras y nosotros lo vamos a dejar aquí, les vamos a remitir a nuestros espectadores al canal 24 horas para seguir en directo esta rueda de prensa a la que se va a someter el secretario general del PSOE y candidato al gobierno español. ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? Tú estuviste en su casa, ¿no? ¿El qué? Sí. No. Para mí no ha sido sorpresa. ¿No? Yo, desde el principio que me preguntaban mis amigos, y siempre les decía aquí estoy, iba a acabar así. Sí. ¿Y tú por qué Hombre, yo creo que es una estrategia estupenda. Entre ellos, ahora cuando haya elecciones, porque votarán que no, votarán en contra de los demás, cuando haya elecciones van a subir seguro los dos. O sea, ¿tú crees que de aquí no sale un acuerdo como para gobernar y hombre, que no se va a volver a convocar elecciones? No, yo creo que no, porque yo creo que Rajoy votará que no, el PP votará que no y Podemos votará que no, y ya está. ¿Y tú no crees, Bertín? Yo creo que estos van a subir en las elecciones que haya futuras, tanto PSOE como Ciudadanos tendrán que subir porque
Bueno, por lo menos se lo han currado, han demostrado que se han podido llegar a un acuerdo y que han llegado... Y de lo que nos ha ido exponiendo, ¿qué te ha gustado? O si te ha Es que gustado había, algo. bueno, pues había muchas cosas lógicas y muy razonables. Hombre, es que lo hemos escuchado así todo muy deprisa y no lo he oído exactamente desde aquí por los Hablamos monitores nosotros y más tal. que Sánchez, es verdad. Pero hablamos aquí. Pero yo te quiero preguntar, ¿tú tendrías un programa? Porque ha habido mucha gente que decía que porque Bertín Osborne no se presentaba a la política. No, qué tontería, por Dios. No, ha salido publicado. No. Sí, ya lo sé, hay foros y todo. ¿Y? De Bertín presidente en Facebook y en todos lados. Sí. Por presidente, Pero todo. es una cosa... No, de momento, Bertín, y yo creo que está viviendo uno de los momentos más felices de su